Recuerdo perfectamente la noche en que mi suegra me mandó aquel mensaje. Ya cambiamos las cerraduras. No intentes regresar. Esta casa ya no es tuya. A ver qué tan fuerte eres ahora. Ni una llamada. Ni una explicación. Solo esas palabras iluminando la pantalla de mi celular mientras la lluvia golpeaba las ventanas de mi pequeño departamento en Guadalajara. Me quedé mirando el mensaje durante varios segundos. Después sonreí. Una sonrisa extraña. Tranquila. Porque en el fondo sabía algo que ellas todavía ignoraban. Aquello no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo. 2 días después, la familia de mi esposo recibió una llamada de su abogado. Y esas pocas palabras cambiaron por completo el panorama. Tenemos un problema. Necesitamos hablar urgentemente. Pero antes de contar lo que ocurrió después, debo explicar cómo llegué hasta ese punto. Durante años, cualquiera que nos hubiera visto habría pensado que éramos una familia ejemplar. Los domingos organizábamos grandes reuniones familiares. La casa siempre estaba llena de comida, música ranchera y fotografías sonriendo desde las paredes. Mi esposo, Diego Ramírez, era conocido por todos como un hombre trabajador y amable. Y su madre, doña Teresa, era considerada una mujer respetable dentro de la colonia. Al menos eso era lo que todos creían. La realidad era muy diferente. Cuando me casé con Diego tenía 24 años. Trabajaba como contadora en una pequeña empresa y había ahorrado durante años para construir una vida estable. Al principio todo parecía perfecto. Doña Teresa me recibía con abrazos. Me llamaba hija. Me decía que yo era exactamente la mujer que siempre había deseado para su hijo. Yo le creí. Qué equivocada estaba. Poco a poco comenzaron los pequeños favores. Primero fue una reparación sencilla en la casa. Después una deuda médica. Luego el pago atrasado de unos impuestos. Siempre ocurría algo. Y curiosamente, siempre terminaba saliendo dinero de mis ahorros. Somos familia, decía Teresa con una sonrisa dulce. Entre familia uno se ayuda. Aquella frase se repitió tantas veces que terminó convirtiéndose en una regla. Cada vez que alguien necesitaba algo, yo era quien aparecía para resolverlo. Cuando el negocio de Diego tuvo problemas, fui yo quien cubrió los gastos. Cuando la casa necesitó remodelaciones, fui yo quien pagó materiales y trabajadores. Cuando Teresa quiso organizar una enorme fiesta para su cumpleaños número 60, fui yo quien terminó financiando gran parte del evento. Y siempre escuchaba la misma respuesta. Algún día te lo vamos a agradecer. Ese día nunca llegó. La persona que más disfrutaba de aquella situación era Verónica, la hermana menor de Diego. Verónica tenía una habilidad extraordinaria para conseguir lo que quería sin mover un dedo. Mientras yo trabajaba horas extras, ella publicaba fotografías de viajes, restaurantes y compras en redes sociales. Doña Teresa la adoraba. La llamaba mi princesa. A mí me llamaba únicamente cuando necesitaba algo. Durante años intenté convencerme de que todo era normal. Pensaba que así funcionaban las familias, que ayudar significaba amar, que sacrificarme era parte del compromiso. Pero poco a poco comenzaron a aparecer grietas, pequeñas señales, comentarios, miradas, conversaciones que terminaban cuando yo entraba en la habitación. Hasta que una noche todo cambió. Había regresado tarde del trabajo. Estaba agotada. Entré silenciosamente por la puerta trasera porque no quería despertar a nadie. Entonces escuché voces provenientes del comedor. Mi nombre apareció en medio de la conversación. Y me detuve. Cuando terminemos el trámite de la propiedad, todo quedará a nombre de nosotros, dijo Teresa. Sentí que el corazón me daba un vuelco. La propiedad. La misma casa en la que había invertido gran parte de mis ahorros durante años. La misma casa que ayudé a remodelar. La misma casa que prácticamente había salvado de perderse varias veces. Después escuché la voz de Verónica. ¿Y Sofía? ¿No va a reclamar algo? Hubo una breve pausa. Luego Teresa soltó una carcajada. ¿Reclamar qué? Pero ella puso muchísimo dinero. Lo hizo porque quiso. Fueron regalos. Y los regalos no compran derechos. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí que el aire desaparecía. Me apoyé contra la pared para no caer. Regalos. Así llamaban a años de sacrificios. A cientos de depósitos bancarios. A noches sin dormir. A proyectos personales que abandoné para ayudarlos. Todo reducido a una sola palabra. Regalos. Regresé a mi habitación sin hacer ruido. No lloré. No discutí. No enfrenté a nadie. Simplemente cerré la puerta y encendí mi computadora portátil. Comencé a revisar documentos. Transferencias. Facturas. Recibos. Comprobantes. Contratos. Correos electrónicos. Todo. Las horas fueron pasando. La casa quedó completamente en silencio.
Solo podía escucharse la lluvia golpeando los cristales. Entonces, cerca de la medianoche, mi celular vibró. Era un mensaje de Teresa. Lo abrí. Y leí aquellas palabras que jamás olvidaré. Ya cambiamos las cerraduras. No intentes regresar. Esta casa ya no es tuya. A ver qué tan fuerte eres ahora. Las releí varias veces. Lentamente. Como si mi mente necesitara asegurarse de que aquello era real. No había explicación. No había despedida. Solo desprecio. Y algo curioso ocurrió. Me reí. Primero en voz baja. Después más fuerte. Porque por primera vez entendí algo. Ellos creían que me estaban destruyendo. Pero en realidad acababan de regalarme libertad. Apagué el celular. Abrí nuevamente la computadora. Y comencé a crear una carpeta. Le puse un nombre muy simple. Pruebas. Dentro guardé cada transferencia. Cada recibo. Cada factura. Cada conversación. Cada promesa. Todo. Cuando amaneció, los primeros rayos del sol atravesaron las cortinas del departamento. Yo seguía sentada frente a la pantalla. Cansada, pero completamente despierta. Observé aquella carpeta durante varios segundos. Y me hice una promesa silenciosa. Ya no iba a seguir arreglando los problemas de esa familia. Esta vez iba a desarmar cuidadosamente todo lo que habían construido utilizando mi esfuerzo. Y apenas estaba comenzando. Durante las semanas siguientes mi vida se convirtió en una rutina silenciosa. Trabajaba durante el día. Y por las noches investigaba mi propio pasado. Cada documento que encontraba parecía abrir una puerta nueva. Facturas. Transferencias bancarias. Mensajes. Correos electrónicos. Comprobantes de pagos. Todo estaba ahí. Esperándome. Había momentos en los que incluso yo misma me sorprendía al descubrir cuánto dinero había salido de mis cuentas durante los años que pasé junto a la familia Ramírez. Una noche extendí todos los papeles sobre la mesa del comedor de mi departamento. Parecía un rompecabezas enorme. Comencé a clasificarlos cuidadosamente. Creé varias carpetas. Una para préstamos. Otra para remodelaciones. Otra para gastos médicos. Y una última para promesas incumplidas. Sí, promesas. Porque encontré mensajes donde Teresa aseguraba que algún día me devolverían cada peso. Mensajes donde Diego prometía reconocer oficialmente mi inversión en la propiedad. Mensajes que ellos seguramente habían olvidado. Pero yo no. Cuando terminé de sumar las cantidades, me quedé inmóvil observando la pantalla. La cifra era enorme. Más de 2 millones de pesos. 2 millones. Años enteros de trabajo. Horas extras. Sacrificios. Sueños postergados. Comprendí que no solo me habían utilizado. Habían construido gran parte de su estabilidad económica utilizando mi esfuerzo. Aquella noche creé un archivo al que llamé La Verdad. Porque eso era exactamente lo que contenía. La verdad que durante años había permanecido escondida detrás de sonrisas familiares. Sin embargo, no tenía intención de actuar impulsivamente. Las personas desesperadas cometen errores. Y yo no estaba desesperada. Estaba preparada. Durante los siguientes meses consulté varios abogados. Los primeros parecían más interesados en contarme historias que en analizar pruebas. Hasta que conocí a la licenciada Mariana Ortega, una mujer de mirada firme y voz tranquila. Escuchó toda mi historia sin interrumpirme. Después revisó los documentos durante casi una hora. Finalmente levantó la vista. Sofía, ¿te das cuenta de lo que tienes aquí? Pruebas. No. Mucho más que eso. Señaló una carpeta. Tienes registros financieros, mensajes escritos, comprobantes de depósitos y evidencia de que te hicieron creer que tu inversión sería reconocida en el futuro. ¿Eso es suficiente? Mariana sonrió. Es más que suficiente. Por primera vez en mucho tiempo sentí una pequeña esperanza. La reunión terminó varias horas después. Antes de despedirnos, Mariana dijo algo que jamás olvidaré. Las personas que manipulan durante años suelen cometer el mismo error. ¿Cuál? Creen que las víctimas nunca van a defenderse. Salí de aquella oficina sintiéndome diferente. Más fuerte. Más despierta. Más libre. Y entonces ocurrió algo inesperado. Exactamente un año después de aquel mensaje donde me informaron que habían cambiado las cerraduras, recibí un correo electrónico. El asunto decía: notificación de venta de propiedad. Abrí el archivo. Y sonreí. Los Ramírez estaban intentando vender la casa. La misma casa. Sin informarme. Sin consultarme. Sin mencionar mi participación económica. Era justo lo que necesitábamos. Mariana me llamó apenas 20 minutos después. Acabo de verlo. ¿Y ahora? Ahora ellos cometieron el error que estábamos esperando. Durante semanas preparamos cada detalle.
Cuando llegó el día de la mediación, Guadalajara amaneció cubierta por un cielo gris. El aire olía a lluvia reciente. Tomé un café antes de entrar al edificio legal del centro de la ciudad. No sentía miedo, ni ansiedad, ni siquiera enojo. Había dejado atrás todas esas emociones. Solo sentía determinación. La recepcionista me condujo hasta una sala de reuniones. Todo era frío y elegante. Una mesa larga. Paredes blancas. Sillas de cuero. Silencio absoluto. Minutos después la puerta se abrió. Y entraron ellos. Primero apareció Teresa, vestida con ropa discreta y una expresión cuidadosamente ensayada. Después entró Diego. Y detrás de él caminaba Verónica. Parecía nerviosa. Muy nerviosa. Teresa fue la primera en hablar. Sofía. Su voz sonaba dulce. Artificialmente dulce. ¿Te ves cansada, hija? Yo la observé durante unos segundos. Buenos días. Nada más. La sonrisa de Teresa perdió fuerza. Diego cruzó los brazos. Podía sentir su incomodidad desde el otro lado de la mesa. Todo esto es innecesario, dijo. Pudimos resolverlo como familia. No pude evitar una pequeña risa. ¿Familia? Nadie respondió. El mediador entró acompañado por los abogados. Las presentaciones fueron rápidas. Las formalidades también. Y finalmente comenzó la reunión. Mariana abrió una de las carpetas. Sacó varios documentos. Los colocó sobre la mesa. Luego otros más. Y después otros. La expresión de Diego empezó a cambiar. Teresa intentó mantener la compostura. Pero yo podía notar el nerviosismo en sus ojos. Estos documentos muestran más de una década de contribuciones económicas realizadas por la señora Sofía Hernández, explicó Mariana. El mediador comenzó a revisar las hojas. Una por una. El silencio se volvió incómodo. Entonces Diego golpeó suavemente la mesa. Eso no significa nada. ¿Perdón? Preguntó Mariana. Fueron ayudas familiares. Regalos. Sofía quiso hacerlo. Nadie la obligó. Mariana tomó otro documento. Interesante. Lo deslizó hacia el centro de la mesa. Porque aquí tenemos mensajes donde usted habla de devolver ese dinero cuando mejorara la situación económica de la familia. Diego se quedó callado. Mariana tomó otro papel. Y aquí otro donde reconoce que Sofía ayudó a salvar la propiedad durante una crisis financiera. Otro documento apareció. Y otro más. Y otro. Cada hoja parecía golpear la confianza de los Ramírez. El mediador continuó leyendo. La tensión aumentaba minuto tras minuto. Hasta que Mariana colocó sobre la mesa varios estados bancarios. También encontramos algo más. Teresa frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que mientras ustedes afirmaban estar atravesando dificultades económicas, mantenían importantes cantidades de dinero en cuentas de ahorro. La sala quedó completamente en silencio. Verónica abrió los ojos sorprendida. Incluso parecía desconocer parte de aquella información. El mediador levantó lentamente la vista. Y por primera vez observó directamente a Teresa y a Diego. La seguridad que habían mostrado al entrar comenzaba a desaparecer. Y aquello era apenas el principio. Teresa observó los documentos con las manos temblorosas. Por primera vez desde que había comenzado la reunión, parecía verdaderamente asustada. Intentó tomar algunos papeles. Los revisó rápidamente. Después levantó la vista. Todo esto está siendo malinterpretado, dijo con voz temblorosa. Nunca quisimos hacerte daño. La observé en silencio. Durante años había escuchado frases parecidas. Excusas. Justificaciones. Promesas. Pero aquella vez fue diferente. Porque ya no estaba dispuesta a creerlas. ¿No quisieron hacerme daño? Pregunté tranquilamente. Teresa tragó saliva. Claro que no. Entonces recuérdame algo. La sala quedó completamente en silencio. ¿Quién me envió un mensaje diciendo que ya no tenía hogar? Nadie respondió. ¿Quién cambió la cerradura sin avisarme? El rostro de Teresa perdió color. Mariana tomó una hoja y la colocó sobre la mesa. Tenemos aquí una copia certificada del mensaje. El mediador ajustó sus lentes. Leyó lentamente. Y frunció el ceño. La atmósfera cambió por completo. Diego se movió incómodo en su asiento. Verónica evitaba mirar a cualquiera. Entonces Teresa habló nuevamente. Estábamos molestos, pero el mensaje existe, respondió Mariana. Fue un impulso. Y sigue siendo evidencia. Aquellas palabras parecieron destruir la poca seguridad que les quedaba. Durante más de una hora continuaron apareciendo pruebas. Transferencias. Conversaciones. Comprobantes. Promesas escritas. Mensajes donde reconocían las deudas. Mensajes donde pedían ayuda económica. Mensajes donde prometían devolver el dinero.
Cada página hacía más difícil sostener sus mentiras. Finalmente ocurrió algo inesperado. El abogado de la familia Ramírez se inclinó hacia Diego. Intentó susurrar. Pero todos lo escuchamos. Tenemos un problema serio. Aquella frase quedó suspendida en el aire. Durante años yo había sido el problema que ellos intentaban controlar. Ahora el problema eran ellos. Teresa comenzó a llorar. No lágrimas sinceras. Lágrimas de desesperación. Sofía, por favor. Su voz se quebró. Somos familia. La observé durante varios segundos. Recordé todas las veces que había escuchado aquella palabra. Familia. La palabra favorita de las personas que solo aparecían cuando necesitaban algo. Sí, respondí finalmente. Somos familia. Teresa pareció recuperar la esperanza. Pero continué hablando. Y precisamente por eso aguanté durante años. Por eso ayudé. Por eso confié. Por eso perdoné. Hice una pausa. Pero ser familia no significa tener derecho a utilizar a alguien. Nadie dijo una sola palabra. Verónica bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo no sabía todo esto. Su voz era apenas un susurro. La miré. Durante mucho tiempo había sentido enojo hacia ella. Pero ahora solo sentía tristeza. Una parte de ti sí lo sabía. Verónica no respondió. Porque ambas conocíamos la verdad. Diego golpeó la mesa. Después de todo lo que hicimos por ti. Lo interrumpí inmediatamente. No. Mi voz fue firme. ¿Segura? Después de todo lo que yo hice por ustedes. El silencio volvió a llenar la sala. El mediador observó los documentos una última vez. Luego habló. Considerando toda la evidencia presentada, la reclamación de la señora Sofía Hernández es razonable. Aquellas palabras fueron el comienzo del final. Las siguientes semanas fueron un desastre para la familia Ramírez. Intentaron negociar. Intentaron presionar. Intentaron convencerme. Incluso enviaron familiares lejanos para hablar conmigo. Todos recibieron la misma respuesta. No. Por primera vez en mi vida, estaba poniendo límites. Y no pensaba retroceder. Finalmente llegó el día de la resolución judicial. Recuerdo perfectamente la sensación al abrir el sobre. Mis manos estaban tranquilas. Mi corazón también. Leí cada línea lentamente. Y cuando terminé, cerré los ojos durante unos segundos. Habíamos ganado. El tribunal reconocía oficialmente mi participación económica. La propiedad debía venderse. Y yo recibiría la mitad correspondiente del valor final. No era una victoria emocional. Era algo mucho más importante. Era justicia. Meses después la casa fue vendida. El precio superó todas las expectativas. Pero para Teresa y Diego ya era demasiado tarde. Después de impuestos, honorarios legales y la división de activos, recibieron mucho menos de lo que habían planeado para su futuro. Durante años imaginaron una jubilación cómoda, una vida tranquila, pero habían construido ese sueño utilizando mis sacrificios. Y los sueños construidos sobre abusos rara vez sobreviven cuando aparece la verdad. Yo nunca regresé a aquella casa, ni siquiera una vez, porque comprendí algo importante. Los edificios no son hogares. Las personas los convierten en hogares. Y aquel lugar había dejado de sentirse como un hogar mucho tiempo atrás. Con el dinero que recibí compré una pequeña casa adosada en otra zona de Guadalajara. Nada lujoso, nada extravagante, pero era mía, completamente mía. La primera noche que dormí allí hice algo que me provocó una sonrisa. Cambié todas las cerraduras. Personalmente, compré llaves nuevas. Instalé cada mecanismo. Y cuando terminé observé la puerta durante varios segundos. La diferencia era enorme. Ellos habían cambiado cerraduras para expulsarme. Yo las cambiaba para proteger mi paz. Todavía recibo mensajes de vez en cuando. Correos electrónicos de Diego. Llamadas perdidas de Teresa. Mensajes largos llenos de arrepentimiento. Algunos piden perdón. Otros intentan justificar lo ocurrido. Ninguno recibe respuesta. Porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas. No por odio, sino por respeto hacia uno mismo. A veces me siento junto a la ventana con una taza de café. Observo la lluvia caer sobre las calles de Guadalajara. Escucho el silencio de mi propia casa. Y sonrío. No hay exigencias. No hay manipulaciones. No hay llamadas pidiendo dinero. Solo tranquilidad. Solo libertad. Solo yo. La familia Ramírez creyó que cambiar unas cerraduras terminaría mi historia. Pero en realidad fue el comienzo de la suya. La historia de cómo perdieron todo aquello que daban por sentado. Y la historia de cómo una mujer que pasó años siendo utilizada finalmente descubrió su verdadero valor. Porque la justicia no siempre llega con gritos. A veces llega en forma de documentos, de firmas,
de decisiones silenciosas. Y después simplemente se marcha, dejando atrás una lección imposible de olvidar. La paz tiene un precio. Y vale cada centavo.